Incluso existe el término isla estilo Jaina, sin que éste haya sido formalmente definido. También leemos, según diversos autores, que fue una necrópolis. No obstante, las investigaciones sistemáticas practicadas en Jaina y en otros sitios costeros y de tierra adentro demuestran que no existe un estilo Jaina, sino varias tradiciones de figurillas que se desarrollaron desde la costa tabasqueña, así como del centro y sur de Veracruz hasta el norte del litoral campechano. De igual manera, la isla no fue un cementerio regional, sino un asentamiento en donde el saqueo y la desinformación generaron ideas erróneas. Jaina se ubica a 42 kilómetros al norte de la ciudad de Campeche, en el límite poniente del municipio de Jequenchacán y dentro de la reserva de la biosfera de los Petenes. No es un asentamiento grande, su superficie es menor a 1 kilómetro cuadrado, ocupando solamente una superficie de poco más de 40 hectáreas, pero el patrimonio cultural que conserva dice mucho de la sociedad maya que la habitó. El litoral comprendido entre los asentamientos que hoy llamamos Isla Aguada y San Francisco de Campeche Isla Aguada y San Francisco se caracteriza por la alternancia de playas rocosas, playas arenosas y sectores cubiertos de mangle. En contraste, de la ciudad de Campeche hacia Celestún, en el periodo preclásico parecen haber existido poco más de 100 kilómetros de litoral cubierto de manglar. La navegación en los espacios de la costa sur de Campeche era relativamente sencilla por la existencia de puntos para detenerse a descansar o reparar las embarcaciones, pero para proseguir los viajes hacia el norte partiendo de Campeche, las jornadas requerían puntos intermedios para reponer energías o arreglar desperfectos. Para cruzar la selva de manglar, el hombre debía abrirse camino a través de varios kilómetros, 12 en promedio, hacia el oriente, hasta alcanzar suelo firme de roca caliza. La solución precolombina fue la construcción de islas. En un ambiente de tupidos macizos de manglar, el ingenio maya debió aprovechar los estrechos canales formados por la salida de agua dulce procedente de los Petenes, para luego llegar a sectores algo más elevados en donde pudieron extraer sasca. Ese material fue acarreado en miles de viajes de canoas hasta conformar nuevos lugares sobre la costa, es decir, islas. Y me refiero a canoas, no a cayucos. Las canoas son chicas. De esa manera, durante los primeros siglos de nuestra era, surgieron varios puntos costeros en los que el hombre pudo asentarse y realizar sus actividades cotidianas. Esos lugares hoy los conocemos como El Cuyo, Yucumbalam, Jaina, Nisyuc, Isla Piedras, Chisascap, Yaltón, Nuchupún e Isla Guay. Por eso, la mayoría de las comunidades actuales del norte de Campeche y relativamente próximas al mar están asentadas en terrenos calizos: Cobén, Jampolol, Tenabo, Tzotzil, Chuncanán, Pugnachén, Santa Cruz y Campuché, entre otras. En esa ardua labor prehispánica debió jugar un rol muy importante el interés por intercambiar mercancías, conformando así espacios que sirvieron como puntos para el descanso y el avituallamiento de los navegantes que procedían de las regiones central y sureña de Veracruz, de la costa tabasqueña y del litoral septentrional yucateco. Las evidencias más tempranas de presencia humana registradas en Jaina datan de los primeros siglos de nuestra era, pero su auge ocurrió entre los años 600 y 900 después de Cristo, cuando se convirtió en uno de los asentamientos más importantes de la costa oeste.
de la costa oeste peninsular, coincidiendo con el desarrollo de las ciudades del Público. Fue abandonada a fines del posclásico, de modo que al arribo de los europeos, ya solo funcionaba como punto de referencia por sus montículos cubiertos de vegetación. Sobresale en el paisaje cuando va uno llegando a Jaina desde el sur. Román Piñachán estableció que el asentamiento era un centro religioso, administrativo y habitacional, corrigiendo las primeras interpretaciones de una posible necrópolis. William Folland y Luis Álvarez enfatizaron su función como puerto donde el intercambio era de gran importancia. El suscrito retomó la idea de un asentamiento completo, con habitaciones, centro cívico-religioso y una ubicación estratégica para el comercio. Entendemos a Jaina como una entidad política pequeña, pero poderosa, no solo por contar con su propio grifo emblema, sino también por sus nexos de intercambio con varias regiones mesoamericanas. Su centro político-administrativo estaba compuesto por una variedad de edificios públicos concentrados en lo que hoy llamamos grupos arquitectónicos Zacpol y Sayosal. Las personas de alto rango habitaban las unidades habitacionales de mampostería alrededor de estos edificios, mientras que los demás grupos sociales vivieron en casas de materiales perecederos o semiperecederos en la periferia. Y de hecho, estos son los sectores, digamos, monumentales, pero en todos estos sectores hubo plataformas habitacionales. Que hoy no se vean es otra cosa, porque hubo un gran saqueo de piedra desde Campeche a fines del siglo XIX. Entonces lo que hay es un gran montón de agujeros por el saqueo de toda la última parte del XIX y toda la primera mitad del siglo XX. Jaina concentró y distribuyó la producción de objetos de arcilla procedente de diversas localidades, algunas tan lejanas como la parte media y sur de Veracruz, con una pasta de textura fina de color bayo, adquiriendo muchos objetos elaborados cerca de Palenque o bien manufacturados en Comalcalco y en Jonuta, con una pasta de textura media y de color marrón rojiza. También hemos señalado que existió una producción alfarera propia del occidente campechano y presente en Jaina, pero cuya localización precisa todavía se desconoce. En términos de intercambio y de consumo, al igual que algunos de los sitios insulares del periodo clásico tardío, Jaina fue un asentamiento consumidor de objetos cerámicos de procedencia lejana y posiblemente rector de su manufactura y distribución en los sitios localizados en la franja costera norte y occidental de la península de Yucatán. En otras palabras, pudo controlar la producción y el intercambio de objetos de barro, tanto de uso doméstico como de figurillas silbato y vasijas manufacturadas con pastas finas. El análisis de pastas de buen número de muestras de figurillas de Jaina, tomadas por Ronald Bishop y analizadas en el Instituto Smithsoniano de Washington, ha permitido identificar la procedencia de piezas manufacturadas en Jonuta y llevadas a Jaina, donde fueron recuperadas mediante excavaciones arqueológicas. Otros ejemplos bien identificados son los correspondientes a piezas que fueron elaboradas en sitios del centro y del sur de Veracruz, que llegaron a Jaina en tiempos precolombinos. Estas figurillas generalmente son sonajas y algunas presentan brazos y piernas movibles. El inventario de piezas manufacturadas en Jonuta incluye, entre otras, mujeres de molde con las manos unidas al frente, otras damas con los brazos alzados que portan amplio tocado, piezas rectangulares también femeninas y bultos mortuorios sobre tronos. Por su parte, Comalcalco también fue un productor importante de figurillas y algunos ejemplos incluyen músicos
enanos, mujeres sedentes o de pie, con diversos atuendos, y las llamadas oradoras, a la izquierda. Personajes con las manos levantadas. Judy Gallegos distingue 5 grupos de oradoras, identificándolos con la diosa joven de la fertilidad, y señala que algunas piezas eran integradas a ofrendas funerarias, mientras que otras eran desechadas tras usarse en actividades religiosas. En las estribaciones norteñas de la Sierra Chiapaneca, la poderosa Palenque también desarrolló una tradición de figurillas de arcilla cocida. Si bien atraen la atención los grandes incensarios efigie con rica iconografía integrada a sus tocados, esa ciudad también creó una variada serie de piezas menores, tanto moldeadas como modeladas. Del otro lado de la península, estas ya no están las de Lugantún, ya no están en Jala. Del otro lado de la península, al sur de Belice, se ha registrado otra tradición alfarera de figurillas. Aquí hablamos de Lugantún, un sitio de proporciones modestas en el que también hay representaciones de jugadores de pelota, personas sobre tronos, transporte de litera, cazadores, mujeres usando metates y músicos. Es difícil conseguir imágenes, por eso hay los dibujos de las imágenes que son los que están publicados. A mediados de los 60, Robert y Barbara Rands indicaron la presencia de 8 tradiciones contemporáneas de figurillas mayas. Utilizaron la información entonces existente y señalaron una tradición específica para el Puc basada en vestigios de silbatos, la mayoría elaboradas por moldes. Ahí están las otras partes, ¿no? Marcadas con aros verdes. Prosigamos con otros ejemplos. Unos 150 kilómetros al sur de Palenque, cerca de Comitán, en lo que hoy conocemos como el asentamiento del Lagartero, las exploraciones de varios investigadores como Susan Econ han revelado un abundante uso de moldes, figurillas de animales, en especial perros, y un 60% de mujeres sedentes con huipiles largos, profusamente decorados e incluso con jeroglíficos. Muchas portan collares, pectorales y brazaletes. Como ya se comentó, en la región del Petén también se han reportado figurillas que han comenzado a estudiarse con profundidad, tanto en el ámbito de Calakmul como en la esfera de Tikal. Una novedad relativamente reciente en el norte del Petén guatemalteco es el hallazgo de una veintena de figurillas en el entierro 39 del sitio El Perú, Huaca, donde se representa una escena de resurrección en la que participan un rector, su esposa y miembros de la corte real que incluyen a varios enanos. Algo más al sur del departamento guatemalteco del Petén, en Alta Verapaz, encontramos otros ejemplos de figurillas que amplían la diversidad de estos objetos. La mayoría son de molde y algunos llevan aplicaciones. Los sitios de Chamá y Nebaj también se encuentran en Alta Verapaz. Por su parte, las comunidades mayas meridionales de Guatemala también generaron representaciones humanas de animales, tanto en la costa del Pacífico, en las zonas de Tiquizate y Escuintla, como en la región de Copán, esta ya en territorio hondureño. De modo que medio siglo después de la contribución de los Rands, cuando menos se han delineado 12 tradiciones alfareras de figurillas. Si vaciamos la información anterior en un plano del área maya, encontramos que existen piezas tanto moldeadas como modeladas, representando hombres, mujeres, animales y figuras fantásticas. Por lo general, usaron las arcillas de su propia región, pero también hay imágenes productos de intercambios. Pero, ¿qué pasa con las aportaciones que habíamos visto procedentes de Veracruz? Pues por lo poco que sabemos, el problema también es complejo. Los artesanos de la arcilla manufacturaron figurillas en diversas regiones como Apachital, Faisán. Encontramos figurillas de barro cocido
modeladas y moldeadas, o bien de técnica mixta en sitios como Nopiloa, Remojadas y San Andrés Tuxtla. Retornando al tema original de esta contribución, las figurillas de la costa occidental peninsular, algunas fueron elaboradas en la costa de Campeche, pero muchas otras proceden de varias otras regiones del mundo maya, en especial de las costas tabasqueñas, pero también de diversas regiones veracruzanas. Hacen falta más estudios de pastas de figurillas mediante la activación de neutrones para definir concretamente la procedencia de muchas piezas. De igual manera, aún carecemos de una tipología general para las piezas de las varias regiones que las manufacturaron, y habrá de considerarse la pertenencia a un contexto arqueológico específico, así como el intercambio prehispánico de figurillas entre sitios o regiones. Por supuesto, no hemos abordado aquí otra amplia esfera que conforme el estudio de las figurillas del periodo postclásico. Algunos ejemplos han sido reportados en Mayapán, Santa Rita Corozal, Becán y Jara. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. Primero que nada, me gustó mucho la presentación, es excelente. Por la experiencia que tuve durante algunos años al frente del Museo de Antropología en Jalapa, pude conocer la gran cantidad de figurillas y puedo decirte con bastante certeza que las que tú presentas probablemente procedan de la región de Tierra Blanca. Probablemente. El problema con Veracruz es que no hay manera Sí. de estar... Las demás que presentas para Remojadas, que es un poco más al norte, ya siento que es otro estilo. Ya siento que el estilo rompe un poquito. Entonces toda la mixtiquilla sí es extraordinariamente parecida. Hay también en Isla de Sacrificios, pero no he podido conseguir los ejemplos. Hay en el Museo de Isla de Sacrificios. Entonces, Gracias. los hay, y también de molde, muy parecidas, pero es una cerámica un poco más gris. Creo que la pasta es distinta de la región de Tierra Blanca, ¿no? La región de Tierra Blanca es esa pasta que presentaste, ¿no? Pero es la gran región de producción cerámica de Veracruz. Creo que los mejores alfareros de la costa del Golfo, sin lugar a dudas, estuvieron. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos seguir platicando, sobre todo por rutas de comercio, ¿no? Que creo que son bien interesantes, porque yo creo que las canoas se metían por el Papaloapan. Sí, yo por eso hace rato hice la diferencia. Las canoas llevan hasta 40 remeros, y los cayucos es lo que hoy vemos aquí. Pues hay una gran diferencia, pero ya no hay árboles de este tamaño, ¿no? Ya nos los acabamos, en fin. Sí, Toño, una pregunta un poquito al margen de tu presentación. Jaina, con su grifo emblema, es un centro regional en todo su derecho. Mi pregunta es, dadas las condiciones ambientales y de paisaje del área, ¿de qué vivían los habitantes? O sea, en términos de el consumo de agua, ¿no? ¿Se han hecho estudios paleobotánicos? No, todavía no, pero hay peces, hay moluscos y hay intercambio por frijol, maíz, calabaza, evidentemente. Sí. Está cerca. O sea, hoy es difícil pasar, pero antiguamente de palo. Antonio, gracias mucho porque es tan interesante y tan importante unir todos estos datos en una presentación así. Me comentó anteriormente que se encontraron hornos. ¿Dónde? ¿En Jaina? No, en la costa, en Tabasco. Yo sé que en Tabasco sí tienen hornos, pero te quería comentar, se puede cocinar cerámica, tengo entendido. No sé, los etnógrafos me lo dirán mejor, o los etnólogos, a cielo abierto, pues, o sea, en hornos abiertos, ¿no? Con leña, tapando, con madera, con
ramas, y de eso no va a quedar mayor evidencia en nuestros días, ¿no? Entonces, no forzosamente necesitas un horno en el suelo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarte, Antonio, viendo el mapa que has presentado, hay un hueco en Quintana Roo, toda la costa, que no hay evidencias de este tipo de figurillas, lo que me extraña. Pues yo no las he visto reportadas, ¿no? O sea, yo lo que presento es lo que he encontrado en la literatura y lo que tengo en mi propia experiencia, ¿no? Pero no sé, la parte sur, centro y sur de Quintana Roo, no sé si hay investigación o no sé si hay piezas o no. Bueno, comentábamos con John que en la Manay hay. Bueno, en Xel-Há hay una figurilla, pero obviamente esa no la hicieron allá, esa la llevaron, pues sí, o sea. ¿Monopolizaba Jaina la producción de esas figurillas o habiendo otros centros de producción, como usted lo dijo, se podría decir que era más generalizada esta producción? Porque me llama una cosa la atención leyendo acerca de este tema. Existe más la creencia de, viendo esas figurillas, de que todas son de Jaina. Ese estilo del que habla usted de Jaina, se dice es de Jaina. Uno ve figurillas de esas en las vitrinas de los museos y dice uno, es Jaina. Es Jaina, es Jaina. Sí, bueno, pero, ¿sabe? Se popularizó, digamos, el trademark porque en el mercado negro tienen buena venta. Entonces, fácilmente, esta pieza es una figurilla de Jaina, aunque no venga de Jaina, ¿sí? Porque tiene un buen valor en el mercado negro. O porque los coleccionistas se las compraron así, como con la procedencia Jaina, ¿sí? Entonces, por eso el estilo Jaina, mismo que no existe. Yo por eso, incluso hay varias tipologías para Jaina, M1, M2, M3, M4, T1, T2, T3, ABC, la que usted quiera. Pero esa tipología a mí no me sirve, porque yo no puedo compararla con otras tipologías, ¿sí? Habría que trabajar sobre eso. Pero falta vida. Y presupuesto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el método o cómo se diferencia entre cosas como comercio, intercambio o tributo? Porque o manejan el tributo como un tipo de comercio o algo así. ¿Cómo se diferencia eso arqueológicamente? Y si es posible aplicarlo para las figurillas. No, es muy difícil porque tú no sabes si una pieza llegó a un lugar a través de tributo o si llegó a través de comercio, de intercambio. O sea, eso es imposible. No. En términos teóricos sí puedes plantearlo, pero en términos arqueológicos, físicamente, no hay manera. Bien, y atrás. Nada más, sí, hay algo que ver con los alfareros de Tepacán, que era de Campeche, ¿no? Bueno, no solamente en Tepacán, había en Lerma, había en Campeche, había en Guayma, había en varios otros puntos, pero es una tradición que se ha ido perdiendo. Yo no puedo asegurar que la gente de Tepacán que tenga la tradición desde tiempos prehispánicos, ¿no? Porque hay que recordar 3 siglos de colonia, en donde el hacer ídolos estaba prohibido, ¿no? O sea, aunque no eran ídolos, eran representaciones de deidades, pero bueno, entonces es difícil jalar así, desde tiempos prehispánicos hasta a los herederos de Tepacán, por decirlo. O sea, yo no me atrevo. ¿Sí? Que se ha conservado una tradición, sí, pero hasta ahí, ¿no? Como se ha conservado en muchos lugares de Chiapas, el continuar elaborando cerámica. Aquí en Yucatán, no sé, pocos lugares conservan Ticul, pues, pero por la buena venta que le hacen a Cancún. Pero son otras condiciones socioeconómicas. Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues damos por terminada esta última ponencia. Damos por
Los invitamos mañana a continuar con la mesa redonda a partir